Hola cadetes, buenas tardes. Bueno, quiero explicarles un poco acerca de los ciclos de vapor, que es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Nosotros, en cierta forma, les voy a explicar lo que es un ciclo de vapor. Un ciclo de vapor en sí es un sistema como este, en el cual se tiene un reactor que es como, en este caso, como si fuera una caldera, ¿sí? Como si fuera una caldera en donde existe agua líquida, ¿sí? Y también agua, pero en forma de vapor, ¿sí? Esto que está aquí de rojo, haz de cuenta como si fuera agua, pero en forma de vapor. Entonces, en esta caldera, eh, o en este reactor, que nosotros le vamos a llamar caldera, sale vapor a muy alta presión, ¿sí? A alta presión, y entonces ese vapor entra a la turbina. La turbina, haz de cuenta, es como si fuera una flecha, ¿sí? Que tiene unos álabes, los cuales eh, pues están metidos dentro de una caja. Entonces, en esa caja tiene unos orificios por donde entra el vapor a alta presión. Haz de cuenta que la caja estuviera aquí adentro, ¿sí? Y aquí están los álabes, ¿no? Entonces, el, el vapor entra y le pega a los álabes, de modo que al pegarle hace girar la flecha de la turbina. Y la flecha de la turbina va acoplada, aquí está la flecha, va acoplada a un generador de corriente eléctrica, donde obviamente aquí ya se genera la electricidad y ya va hacia afuera, hacia hacia los hogares, ¿no? Hacia las torres de transmisión y por donde se conducen los cables. Entonces, eh, esa turbina se hace girar. Ya una vez que el vapor entra aquí a alta presión, obviamente al meterse a la caja, pues se expande y baja la presión ya cuando está dentro de la caja. Y posteriormente, pues se pasa hacia un condensador, que es este que está aquí. En este condensador se hace pasar el vapor y también se mete agua, agua de mar, ¿sí? Vamos a pensar que entra por aquí, el agua de mar, entra por aquí, pasa por el condensador. Obviamente esta agua pues está a temperatura ambiente, que para nuestro caso sería una temperatura fría, considerando la temperatura tan alta que tiene el vapor. Entonces, ¿para qué se hace o para qué sirve el condensador? Para condensar el vapor que pasa a través o que sale de la turbina. Sale de la turbina y entonces entra el agua ya convertida en líquido, entra a una bomba, ¿sí? A una bomba que está aquí. Y esa bomba, su función principal es elevar la presión del fluido, en este caso líquido, para poderla meter nuevamente a la caldera, donde aquí obviamente se están manejando altas presiones. Altas presiones se están manejando aquí. Entonces, ese es un ciclo termodinámico o de un ciclo en el cual nosotros podemos observar que pues está compuesto de una caldera, de una turbina, de un condensador y la bomba. Son los cuatro componentes principales de un sistema termodinámico o, en este caso, del ciclo de vapor, ¿vale? Son los cuatro
elementos principales. Y bueno, esta figura que está aquí, esta fotografía, es de una turbina que se encuentra en una central nuclear. No sé exactamente qué central nuclear sea, pero bueno, al fin y al cabo es el lugar en donde está una turbina. Estas son las paletas que les digo, estas que se ven aquí, o los álabes, donde el vapor pega y entonces hace girar esta flecha que está aquí. Esta flecha de la turbina va acoplada, por decir, de este lado, vamos a pensar, va acoplada a un generador donde se genera la energía eléctrica. ¿Sí? Bueno, aquí se ve un poco mejor este sistema del ciclo de un ciclo de vapor. Aquí tenemos la caldera, o sea, todo el sistema, vamos a pensar, inicia en el punto 1, en donde entra agua, ¿sí? Agua líquida, siempre. Algo que debemos de saber es que en las bombas siempre vas a manejar líquido, nunca puedes manejar vapor. En las bombas siempre vas a manejar líquido, ¿sí? Entonces, aquí, por eso es que siempre tienes que representar tu esquema. Este lado es el esquema gráfico, vamos a llamarle, esquema gráfico de un ciclo de vapor. Y acá vas a hacer el esquema, pero de temperatura, entropía. La entropía es el desorden que existe en un sistema, la cantidad de desorden que existe en un sistema. Recuerda, entropía es la cantidad de desorden que existe en un sistema. Ahora, aquí tú puedes ver que te acabo de decir que en las bombas siempre vas a manejar líquido, nunca vas a manejar vapor, porque si manejas vapor, debido a las altas presiones, el agua con el líquido se hacen obviamente burbujas. Cuando el agua está hirviendo, se generan burbujas, las cuales si están a alta presión, estos álabes que se ven de la bomba, como vienen a alta presión y las bombitas del agua se empiezan a reventar, y si se revientan a altas presiones, obviamente empiezan a dañar lo que es pues el componente, ¿no? de la, de la bomba, se empieza a dañar. Entonces se le llama cavitación cuando tienes un fluido que pasa a través de una bomba y se están generando burbujas. Y eso lo que ocasiona son daños al cuerpo de la bomba, al material, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, aquí en la bomba siempre vas a manejar única y exclusivamente líquidos, ¿sale? Líquidos. Ahora, aquí la caldera es como si fuera no, una, digamos, se está eh, metiendo calor, como si fuera una olla aquí con agua. Y aquí abajo como si fuera la estufa, ¿no? Está calentando con gas. El chiste es que aquí sí o sí elevas la temperatura en la caldera. Elevas la temperatura de una u otra forma, con carbón, como tú quieras, pero tú tienes que encender algo para calentar el agua. ¿Por qué? Porque el agua viene en forma líquida y la tienes que convertir en vapor, ¿sí? En la parte de arriba vamos a pensar que está el vapor y en la parte del agua, de abajo está el agua, pero en forma líquida, que se está convirtiendo en vapor. Entonces, aquí se manejan altas presiones, ¿sí? En lo que es la caldera, porque el vapor va a pasar y va a meterse a la turbina, que como ya te dije, pues las turbinas son como unas álabes, los cuales va a pasar el vapor y va a inyectar presión a los álabes para hacer girar la turbina, el cual viene acoplada a un generador de energía eléctrica y producir la energía.
Aquí entra el vapor y el vapor, como se expande, vamos a pensar en esta caja, pues baja la presión, me empieza a bajar la temperatura y aquí en el condensador se extrae el calor. Es decir, aquí existe un calor de salida. ¿Hacia dónde se va? Hacia un río o un mar que exista por ahí cerca, ¿sí? Hacia un río o un mar. A ese río o mar donde se desecha, digamos, el calor, se le llama sumidero, sumidero. ¿Qué es un sumidero? Un sumidero es un lugar en donde tú puedes desechar cierta cantidad de calor sin que afecte el sistema, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pensar en tu salón de clases. Tú, por ejemplo, tienes tu computadora, y entonces esa computadora genera cierto calor, pero ese calor que genera la computadora no afecta para nada el ambiente del salón en donde se encuentra la computadora. Entonces vamos a llamarle al salón de clases como si fuera un sumidero, donde tú puedes desechar el calor de la computadora sin que afecte el ambiente en cuanto a temperatura. Lo mismo sucede aquí. Tú puedes meter aquí agua de mar hacia el condensador, donde se va a extraer el calor que trae el vapor y se va a desechar nuevamente al mar sin que afecte la temperatura del mar. O sea, no vas a afectar el mar con la cantidad de calor que está sacando del condensador. Recuerda, en la caldera entra calor, calor de entrada. Y en el condensador es un calor de salida porque estás extrayendo el calor. Entonces, este es un ciclo termodinámico, el cual está compuesto por la bomba, el, la caldera, la turbina y el condensador. ¿Vale? Ahora, aquí está en cierto modo ya representado lo que es el diagrama de la curva de saturación de un diagrama temperatura-entropía. Como te dije, la bomba siempre, única y exclusivamente va a manejar líquido. Entonces, el líquido va desde líquido saturado hasta un líquido comprimido de 1 a 2. Aquí en esta parte de arriba nos dice de 1 a 2 qué es lo que hay: compresión isentrópica en una bomba. Isentrópica quiere decir entropía constante. Por eso es una recta aquí, una recta vertical, donde está la entropía. Y bueno, la entropía 1 es igual a la entropía 2, ¿no? Porque no hay una variación, es decir, no se nace hacia la izquierda ni a la derecha, se queda recta. Por eso la entropía es constante aquí, en lo que es la bomba. Luego, en la caldera, que es donde se mete calor, eh, se eleva la temperatura, obviamente, porque como ya te dije, aquí es donde se mete calor. Tú puedes tener aquí abajo una fuente de calor, una lumbre, un fogón de gas o lo que sea, carbón, de modo que tú puedas calentar la caldera. Y al calentar la caldera, estás convirtiendo el agua líquida en vapor a altas presiones. Entonces, como se eleva la temperatura, por eso es que aquí el esquema va hacia arriba, en lo que atraviesa lo que es la curva de saturación, como aquí está hirviendo, pues la temperatura se mantiene constante. Una vez que ya pasa todo el calor, el agua líquida y el vapor, obviamente ya es más fácil elevarle la temperatura y entonces se va a tener siempre aquí un vapor sobrecalentado en el punto 3. Entonces, del punto 2 al punto 3 se tiene adición de calor a presión constante en una caldera isobárica. Algo que tienes que tomar muy, muy en cuenta, que aquí del 2 al 3 se tiene una presión constante, ¿sí? Es decir,
la presión 2 es igual a la presión 3. La presión 2 es igual a la presión 3. ¿Sí? Esto sucede solamente en la caldera. La presión 2 es igual a la presión 3. Aquí en este caso, en la bomba, la presión 1 no es igual a la presión 2. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más para que recuerdes que en la caldera la presión 1 no es igual a la presión 2. Ahora, continuando eh, con el ciclo de vapor, tenemos también, después de la caldera, viene la turbina. Aquí en la turbina, pues se empieza a bajar la presión. Entonces, la presión 3, perdón, no es igual que la presión 4. Aquí lo que pasa es que en la turbina es en donde está el trabajo de salida, ¿sí? Porque, ahorita te explico por qué. De 3 a 4, lo que sí existe es que la entropía 3 es igual a la entropía 4. Recuerda que la entropía es la cantidad de calor que se tiene en un sistema. Entonces, la entropía 3 es igual a la entropía 4. Y aquí, si te das cuenta, es una recta desde 3 hasta el punto 4. Es una recta donde tú puedes decir que la entropía 3 es igual a la entropía 4. ¿Por qué? Porque aquí ya te dije, la entropía es el desorden que se tiene en un sistema. Tú, al meter calor aquí en la caldera, estás haciendo un desorden en el sistema porque estás revolviendo o alterando las moléculas en cuanto a su temperatura, porque estás metiendo mucha calor para convertir el agua en vapor. Entonces estás haciendo un desorden, por lo tanto estás elevando lo que es la entropía. Por eso ves que aquí la entropía que tenemos aquí, en este caso, vamos a pensar este lado, permíteme, este lado, la entropía 1 o la entropía 2 es muy diferente a la entropía que tenemos acá de este lado, la entropía 3, porque aquí en el transcurso de la caldera tú estás realizando mucho desorden. Entonces, porque estás convirtiendo el agua de líquida en vapor. Entonces, por eso todo este trayecto es de la entropía. Y después, eh, en la caldera, en lo que es el condensador, que aquí está el condensador. Ya te dije que estás extrayendo el calor y otra vez estás realizando un desorden molecular al convertir en vapor en líquido, sí, en líquido, en este caso líquido saturado, por decir, ¿vale? Entonces ahí nada más hay que tener esa observación de que en la caldera existe un aumento de entropía y en el condensador una disminución de entropía. Ahora, otro punto importante de 3 a 4 es la expansión isentrópica en la turbina. Te decía yo que la entropía 3 es igual a la entropía 4. Isentrópica significa entropía constante. Y de 4 a 1 es rechazo de calor a presión constante. En el condensador ya te dije que es donde se extrae el calor, ¿vale? Por lo tanto, aquí debes de saber de 4 a 1, rechazo de calor a presión constante, a presión constante. Por lo tanto, de 4 a 1 a presión constante, la presión 1 es igual a la presión 4, ¿vale? La presión 1 es igual a la presión 4. Entonces, estos datos que yo te estoy, o más bien estos 4 puntos que te estoy dando aquí son bien importantes que los recuerdes, porque eso nos van a dar las pautas para obtener datos que vamos a necesitar en cada ejercicio. Te los voy a volver a repetir. De 1 a 2 es compresión isentrópica en una bomba. Aquí está en 1 a 2.
De 2 a 3, adición de calor a presión constante. De 2, del punto 2 al punto 3, que es donde está la caldera. Y como dice a presión constante, la presión 2 es igual a la presión 3. De 3 a 4, que es donde está la turbina, es una expansión isentrópica en una turbina, de 3 a 4. De 3 a 4 existe la turbina expansión isentrópica. Isentrópica quiere decir que es entropía constante, es decir, S3 va a ser igual a S4. Y por último, de 4 a 1 es rechazo de calor a presión constante en un condensador. Aquí está el condensador. Como me dice que es a presión constante, la presión 1 es igual a la presión 4. ¿Sí? Ahora, otro punto muy importante que aquí tenemos que entender en un diagrama, en el diagrama o en el esquema, es que, por ejemplo, aquí te voy a poner, bueno, aquí vamos a continuar. Mira, un motor, o perdón, una bomba, una bomba como tal, sirve para levantar la presión, ¿sí? Pero esta bomba sí o sí tiene que tener acoplado un motorcito aquí. Un motor que haga girar los álabes de la bomba, ¿sí? Que haga girar la bomba para que los álabes giren y el agua que tú metas la puedas aventar o levantar la presión para ponerla en otro lugar. Entonces, todas las bombas tienen un motor y ese motor necesita de estar conectado hacia afuera, ¿sí? Alguien de afuera tiene que venir a conectar la bomba para, más bien conectar el motor para hacer girar la bomba y entonces ya que esa bomba trabaja. Por lo tanto, como alguien de afuera está viniendo a meter trabajo, en este caso es un trabajo eléctrico, porque estás haciendo girar por medio de los electrones el motor. Entonces es un trabajo de entrada. Esto sucede en la bomba. En la bomba es un trabajo de entrada porque alguien de afuera tiene que venir a conectar el motor para hacerlo girar. O sea, es un trabajo externo hacia el sistema, ¿sí? Entonces, aquí en la bomba existe un trabajo de entrada. Ahora, aquí en la turbina se tiene un movimiento realizado por el sistema. Mira, te lo voy a explicar, a ver si puedo tener aquí otra presentación donde te explico más o menos el ciclo. Aquí tenemos lo que es la segunda ley, bueno, el ciclo de termodinámico, pero aquí está un poquito mejor explicado, ¿sí? Aquí más o menos te voy a explicar lo que es la bomba. La bomba es como, te digo, es unos álabes, siempre las bombas llevan acoplados un motor y entonces ese motor, aquí va un motor, va acoplado un motorcito aquí, ¿sí? El cual obviamente debe de ir enchufado a una corriente de energía que alguien de afuera va a venir a conectar el motor. Si no hay luz, no hay giro del motor y no hay giro de bomba y por lo tanto no hay bomba, ¿sí? Entonces sí o sí, alguien de afuera viene y conecta y empieza el trabajo de la bomba. Por eso es un trabajo de entrada, ¿sí? Aquí en la caldera ya te dije que es como si fuera una cacerola, una olla, donde tú estás poniendo como en una estufa, estás poniendo la lumbre y estás calentando el agua, ¿sí? Por eso aquí es un calor de entrada, porque tú estás metiendo calor al sistema. Ahora, ¿qué es en sí el sistema? Recuerda que anteriormente en principios de termodinámica veíamos que el sistema para nosotros era pues un recipiente rígido o también
un cilindro émbolo y nuestro sistema era lo que tenía dentro, ya sea el cilindro émbolo o un dispositivo de recipiente rígido. Ese era nuestro sistema. Para nuestro caso, en los ciclos de vapor, el sistema se compone de los 4 componentes, es decir, el sistema, sus fronteras, las fronteras del sistema son estas, o sea, todo lo que es el cuadrado. Por eso aquí dice frontera del sistema. Esta es la frontera del sistema, esta de aquí. Toda la línea es la frontera del sistema. Nuestro sistema, ¿quién compone nuestro sistema? La caldera, la bomba, la turbina y el condensador. Son los 4 elementos principales de nuestro sistema. Por eso aquí el trabajo de entrada es el de la bomba. Ahora, la turbina también ya te dije. El sistema como tal, vamos a meter calor y entonces el sistema convierte el calor, el agua líquida en vapor y el vapor que viene aquí a alta presión hace girar la turbina, el cual va acoplado a un generador de energía eléctrica y por lo tanto está generando un trabajo. Mi sistema está haciendo girar la turbina y la turbina está haciendo girar un generador para sacar un trabajo. Por lo tanto, aquí es un trabajo de salida. En la turbina es donde tenemos un trabajo de salida, porque el sistema, es decir, entre la caldera y la turbina, están realizando un trabajo, ¿sí? Están haciendo girar una flecha para producir un trabajo. Recuerda que trabajo es igual a fuerza por distancia. Para que exista trabajo, sí o sí debe de haber un desplazamiento. Entonces, aquí en la turbina existe un desplazamiento circular, si tú quieres, pero al fin y al cabo es un desplazamiento que se está generando aquí. Entonces, repito, en la turbina es un trabajo de salida. Y aquí en el condensador se tiene un trabajo, pero, perdón, un calor, se extrae el calor y tienes un trabajo de salida en el condensador, trabajo de salida en el condensador. Y en la caldera tienes un trabajo de entrada. Ya te dije, digamos, siempre vamos a dividir, por ejemplo, que este sea el punto 1, este sea mi punto 2, este sea mi punto 3 y este sea mi punto 4, ¿sale? Y por lo tanto, aquí en las presiones, ya te dije, en el condensador, la presión 1 va a ser igual a la presión 4. Y en la caldera, la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Aquí igualmente te digo, siempre tienes que hacer un diagrama, un diagrama de curva de saturación, ¿vale? Para representar tu sistema, el esquema del sistema que tiene la bomba, la caldera, la turbina y el condensador, tienes que representarlo en un diagrama de curvas de la curva de saturación. Ahorita vamos a ver entonces eh, cómo se va desarrollando. Bueno, ya te expliqué y entonces, bueno, vamos a ver un ejercicio para que más o menos sepamos cómo se va haciendo. Te decía yo que aquí tú vas a representar siempre, en todos los ejercicios, tienes que representar tu esquema de temperatura, entropía, siempre. Y ir poniendo los datos. Tienes que hacer este y este, los dos de preferencia. Siempre hazlos para que tú tengas una idea. Y esta forma del comportamiento siempre es la misma para un ciclo Rankine. Este esquema que está Rankine ideal simple, ¿sí? Este ciclo que nosotros estamos viendo es el esquema Rankine se escribe así. Rankine ideal simple, siempre, 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 ¿sale? Entonces, ese es el producto del sistema, un sistema Rankine
Ideal simple. Siempre lo tienes que dibujar aquí. En la bomba, después viene la caldera, siempre la tienes que dibujar así. Después la turbina es una entropía constante y siempre es una recta hacia abajo. Y de ahí el condensador, ¿no? Y el sistema siempre gira en este sentido. Por eso aquí están las flechitas, ¿vale? Después acá abajo, obviamente acá también hacia arriba. Bueno, ahora, nosotros tenemos que definir nuestras ecuaciones. Las ecuaciones las vamos a definir de la siguiente manera. Tenemos esta es la ecuación de la energía del flujo estacionario. Es muy parecida a la que veíamos de la primera ley de la termodinámica. El calor de entrada menos el calor de salida más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos nuestro esquema aquí en la bomba, vamos a observar en base a esta ecuación que tengo yo aquí, yo voy a hacer mi análisis de la bomba como lo hacía yo en lo que es la primera ley de la termodinámica. En la bomba ya te dije que lo único que hay es un trabajo de entrada. No hay, de 1 a 2, no hay entrada de calor, tampoco hay salida de calor y tampoco hay salida de trabajo. Solamente hay trabajo de entrada, ¿sí? En la bomba solamente hay trabajo de entrada. Entonces, analizando esto, digamos, lo que es calor en la bomba, ya te dije que no existe, por lo tanto se elimina. Calor de salida en la bomba tampoco existe. Trabajo de entrada, ese sí. Y trabajo de salida en la bomba tampoco existe. Solamente existe en la bomba trabajo de entrada. Por lo tanto, mi trabajo de la bomba solamente es trabajo en la bomba de entrada. Y esto va a ser igual a H de salida menos H de entrada, que para mi caso, la H de entrada a la bomba es el 1 y la punto de salida es el número 2. Por eso es H2 menos H1 haciendo el análisis de la bomba. ¿Te acuerdas que igualmente siempre veíamos que el trabajo lo veíamos como volumen por presión? Para la bomba, esta va a ser, son dos ecuaciones con las cuales yo puedo obtener el trabajo de la bomba. Entalpía 2 menos entalpía 1 y también el volumen por presión 2 menos presión 1. Y toma en cuenta lo siguiente, que la H1, esta H1, la vas a encontrar a HF en tus tablas de agua saturada, tabla de presiones, vas a encontrar HF a la presión 1 que tú tengas en este punto, ¿sí? A la presión 1 vas a encontrar HF y ese va a ser tu H1. El volumen específico, este que está aquí, también va a ser el volumen 1, el BF a la presión 1. Te vas a las tablas de agua saturada, tabla de presiones, y buscas BF y ese va a ser tu B1. ¿Sí? Entonces aproximadamente. ¿Vale? Bueno, esa fue la ecuación de la bomba. Vamos ahora a hacer la ecuación de la caldera, porque la caldera es el siguiente componente que sigue. La caldera. ¿Te acuerdas que te dije que en la caldera solamente hay calor de entrada? Calor de entrada. Calor de entrada en la caldera. No hay trabajo de entrada, no hay trabajo de salida porque no hay ningún movimiento, lo único que hay es transferencia de calor o entrada de calor. Tampoco hay calor de salida, por lo tanto en la caldera que solamente hay calor de entrada, haciendo mi análisis, hay calor de entrada, ok, en la caldera. ¿Hay calor de salida? No, no hay calor de salida. ¿Hay trabajo de entrada? No, en la caldera no hay ni trabajo de entrada ni trabajo de salida. Por lo tanto, el calor de entrada está en la caldera
y es H3 menos H2 porque H3 es la salida, ¿sí? De la caldera. Recuerda que el sistema va hacia allá. Y la entrada a la caldera es el punto 2, ¿sí? Punto 2 es la entrada a la caldera. Ahora, por lo tanto, viendo esto, pues yo ya puedo decir que en la caldera es H de salida, que sería el punto 3, menos la H de entrada, que sería la H2. Y ese sería mi análisis de la ecuación de energía de flujo para la caldera. Ahora, vamos con la turbina. Bueno, déjame borrar aquí. En la turbina quedamos que solamente iba a existir eh, trabajo de salida en la turbina. En la turbina solamente hay trabajo de salida. No hay transferencia de calor ni de entrada ni de salida en la turbina y tampoco hay un trabajo de entrada, solamente hay un trabajo de salida. Analizando mi ecuación, el calor de entrada en la turbina te dije que no hay. El trabajo de salida tampoco existe. En la caldera, en la turbina, perdón, en la turbina no hay trabajo de entrada, solamente hay trabajo de salida. Entonces, el trabajo de salida, como me queda negativo aquí, el trabajo de salida se tendría que ser la de salida menos la de entrada. Pero aquí por eso se pone H3 menos H4 porque se le cambia el signo a toda la ecuación, porque aquí me queda negativo. ¿Sí? Y al quedar ahí negativo, pues para cambiar aquí que este sea positivo, pues se le cambia el signo a toda la ecuación, por eso la H3 queda primero y después la de la salida que sería la H4. Aquí, la H3 originalmente tendría que ser el trabajo es igual a la H de salida menos la H de entrada. Pero como el trabajo en la turbina me queda menos trabajo, igual al H de salida, que sería la H4 menos H3. Al cambiarle el signo a todo, me queda menos el trabajo en, en la turbina. Si trabajo de salida en la turbina le cambio el signo a le cambio el signo a H4 y le cambio el signo a H3. Por lo tanto, el trabajo de salida sería H3 menos H4, cambiándole el signo a todo. ¿Vale? Al final, mira, te queda así, de esta forma. H3 menos H4. ¿Vale? Y por último, en el condensador. En el condensador quedamos que solamente existe calor de salida. No hay trabajo de entrada ni trabajo de salida, solamente ni hay calor de entrada. Solamente en el condensador hay un calor de salida. Por lo tanto, analizando esto, eh, la ecuación del flujo estacionario en el condensador, quedamos que en el condensador no hay, no hay trabajo, no hay calor de entrada, hay calor de salida, pero no hay trabajo de entrada en el condensador y no hay trabajo de salida en el condensador. Por eso en el condensador solamente me queda el calor de salida, es H4 menos H1. Lo mismo sucede con el cambio de signo, porque aquí el calor de salida en la ecuación me quedaría como menos, por este menos que está aquí. Le cambio el signo a todo y la H de salida del condensador, si te das cuenta, es el punto. Aquí está el condensador, la H de salida sería el 1 y la H de entrada sería el 4. Pero yo lo cambio para cambiar el signo al calor de salida, porque debería ser, como tú puedes observar, negativo aquí. Pero yo se lo cambio y ya me queda todo positivo. En conclusión, mis ecuaciones, las 4 ecuaciones que yo voy a estar utilizando serían estas.
¿sí? Las 4 ecuaciones ya despejadas y todo son las que voy a estar utilizando. Entonces, eh, esto, pues, es como tú vas a obtener tus ecuaciones y tus valores que necesitas. Ahora, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es en sí la qué tan eficiente, qué tan bueno es un equipo. Obviamente siempre en todos los equipos siempre hay pérdidas, pérdidas por calor, por fricción. Entonces, un equipo, lo que tú le metas de potencia, difícilmente va a sacar la misma cantidad de potencia, porque como te vuelvo a repetir, existen pérdidas por calor, por fricción, por movimientos. Entonces, como hay pérdidas, dependiendo qué tan eficiente sea una máquina, eso quiere decir qué tan bueno es. La forma de obtener la eficiencia es el trabajo neto entre el calor de entrada. El trabajo neto lo vas a encontrar con esta fórmula. El calor de entrada menos el calor de salida. Aquí tú ya vistes cómo desarrollamos las ecuaciones y cómo obtener el calor de entrada y el calor de salida. También otra forma de obtener la eficiencia térmica, 1 menos calor de salida entre calor de entrada, ¿sale? Entonces, ya con eso, pues tú puedes obtener la eficiencia. Recuerda que el trabajo neto lo puedes encontrar igual de dos formas. Trabajo de salida o igual al trabajo de la turbina menos el trabajo en la bomba de entrada. Y todo eso lo vas a encontrar obteniendo las H. Siempre en todos los ejercicios tienes que encontrar H1, H2, H3 y H4. ¿De qué manera? En base a tu diagrama de temperatura-entropía, el cual siempre tienes que hacer en cada ejercicio para poder encontrar los valores de las entalpías, que es la letra H. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí ya tenemos un ejercicio y voy a parar aquí el audio, el video, para que ahorita volvamos y nos dé tiempo de explicar lo que es el ejercicio sin que se pare, ¿no? La grabación, porque se tarda un poco.